¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Muy bienvenidos. Esta edición ABC Político, semanalmente tenemos algunos de los aspectos destacables de lo acontecido en nuestro ámbito en cuanto a política se refiere. Pero por supuesto que tenemos un aspecto central que tiene que ver con la producción local. La vitivinicultura ocupa el centro en pleno proceso de cosecha y de elaboración, en una situación de contexto bastante, diríamos, complicada desde el punto de vista económico. Lo saben los productores, lo saben los pequeños productores más todavía y todo el circuito de la vitivinicultura. Los medianos bodegueros también están de alguna manera tratando de avanzar en un momento muy crítico de la economía. Claro, el gobierno tiene su visión sobre lo que acontece en ese aspecto. Por eso, una de las iniciativas que ha tomado en los últimos días fue enviar a la legislatura de la provincia de Mendoza un proyecto concretamente para crear el Fondo Anticíclico Vitivinícola, cosa que se aprobó en la legislatura, primero en diputados, luego en senadores, con el acuerdo de la oposición política, por lo menos la más importante, ¿no? El justicialismo a nivel local. Por lo tanto, esto va a ser implementado próximamente también con la compra de uva para mosto, la selección de las bodegas ya estará concretamente presentada para la próxima semana, y otro aspecto que importa y mucho es el precio al que se va a comprar ese tipo de uva que se va a destinar a mosto. Por supuesto que otros aspectos vinculados a todo lo que tiene que ver con el comercio de la vitivinicultura, con los mercados, con la situación de lo que significa esta vinculación con el gobierno de San Juan en función del pacto que se mantiene permanentemente por el porcentaje, algún tema que está referido a los precios de las uvas y de los vinos, todo lo que tiene que ver con el mercado, ¿no? Los stocks también. La opinión del gobierno está basada en la siguiente entrevista amplia a Alfredo Aciar, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Economía de la provincia. Alfredo, bueno, en estos días se está implementando el proceso de compra de uva para mosto, después de que en la legislatura se aprobara finalmente el proyecto de constitución del Fondo Anticíclico Vitivinícola. Así es, nosotros ya la semana pasada habíamos llamado a concurso para que se presentaran las bodegas interesadas y que nos hicieran, por supuesto, la cotización del costo de elaboración. El lunes a la tarde, este lunes, abrimos los sobres, se habían presentado 27 bodegas, mayoritariamente de la zona este, de acá de la zona de ustedes, y con cotizaciones diversas. Pero bueno, habían bodegas que cotizaron los 65 litros que pedía como mínimo el gobierno, cuando eso parecía ser imposible hasta una semana antes, y otras que bueno, estuvieron por debajo de ese valor, a las cuales le hemos pedido una mejora de cotización, y esa mejora de cotización vence este viernes, mañana a las 15 horas aproximadamente, creo que era. Y bueno, allí ya abriremos los sobres definitivamente y adjudicaremos a las bodegas que, por supuesto, nos hagan una oferta que sea conveniente para el gobierno y bueno, y sobre todo bueno, para el éxito del operativo. ¿Y la definición del precio cuándo se concretaría? Bueno, la definición del precio es un tema que nosotros queríamos lanzarlo la semana que viene con las bodegas ya con el convenio, con el contrato firmado. Porque hoy lanzar un precio uno puede decirlo, pero mejor sobre seguro. Entonces cuando tengamos ya las bodegas alistadas, con la capacidad de elaboración que consideramos, bueno, allí vamos a lanzar el precio, que va a ser un precio que por supuesto que va a estar mucho más elevado de lo que hoy se dice que están ofreciendo algunas mosteras por la uva criolla. Ha creado expectativa en el sector de la producción, que está esperando justamente eso, lo que ha definido el gobierno de San Juan,
con 5,50, ¿no? Bueno, el gobierno de San Juan, nosotros hemos mantenido conversaciones. Este sábado, en el marco de la Fiesta del Sol, yo pude estar presente allí con el ministro Díaz Cano y, bueno, por supuesto con el gobernador Sergio Uñac. Conversamos el tema. Ellos hasta ese momento no estaban convencidos de salir con la compra de uva, estaban pensando hacer otra política. Y bueno, al final nos dio mucho gusto conocer esta mañana que ya se definieron por la compra de uva, así que nos han acompañado en ese sentido, lo cual va a ser mucho más potente el operativo, porque si está en las dos provincias, bueno, es más poderoso. Y bueno, salieron con un precio de 5,50, que es un precio totalmente 2 pesos más elevado de lo que, como decía recién yo, se anda diciendo que se está ofreciendo por el precio de las uvas destinadas a mosto. Así que bueno, nosotros prontito ya anunciaremos que va a ser un precio, por supuesto, que nunca jamás estará por debajo del que dijeron los amigos de San Juan. Seguramente el tema del convenio Mendoza-San Juan para establecer el porcentaje de todos los años va a llamar la atención en los próximos días. Bueno, tal cual, es una cosa que también hemos venido ya trabajando con nuestros colegas sanjuaninos. Hemos tenido ya 2 reuniones al respecto, que hemos discutido sobre todo el tema del porcentaje, que por allí es lo que trasciende, pero además hemos discutido la forma de cumplir con el acuerdo. Ustedes recuerdan que el año pasado nosotros modificamos, después de 23 años, el acuerdo con San Juan, permitiendo vía esa modificación la posibilidad de que ya no es el porcentaje a mosto como tradicionalmente se dice, sino que es un porcentaje a diversificación. Y diversificación incluye varios conceptos además del mosto. O sea, es por supuesto la elaboración de mosto, son las exportaciones que hasta ahora, por supuesto que en Mendoza se cumplimentaban en forma histórica, o sea, con las exportaciones del año pasado, pero también incluye el tema de la exportación a futuro, cosa que ya implementamos en forma casi de prueba, si se quiere, el año pasado, y que funcionó muy bien, donde 8 bodegas se presentaron para hacer exportaciones futuras, es decir, complementar parte de su porcentaje de diversificación con exportaciones futuras, y así lo pudieron hacer, cosa que bueno, este año nosotros vamos a seguir ese camino y ampliarlo un poquito más. Así que pronto vamos a tener esas novedades. Nosotros estimamos que la semana que viene, antes de la fiesta de la vendimia, deberíamos tener definido esto. El tema de los stocks, indudablemente, más allá de que la responsabilidad central la tenga el Instituto Nacional de Vitivinicultura, ustedes deben imponer su análisis de lo que esto significa para la industria y de lo que algunos sectores opinan que es real el tema de las existencias, otros lo cuestionan, pero de alguna manera el gobierno de la provincia debe tener su opinión sobre este aspecto que es importante a la hora de establecer las perspectivas futuras, ¿no? Sí, a ver, el tema de los stocks es un tema discutible. ¿Por qué? Porque lo que está en dudas es la cosecha que vamos a tener, pues es una variable que está todavía en el aire. Se ha hecho un pronóstico de cosecha donde el ingeniero Ticio, la gente del INB, ha dicho que se va a cosechar un 10% menos, más o menos en la nación, en todo el país. Entonces, bastante amplio para no escaparle, ¿no? Bueno, sí, muchos dicen eso, es cierto, pero bueno, lo que pasa es que han venido cometiéndose errores bastante importantes en el tema del pronóstico en los últimos años, no solo en la administración de Ticio, sino anteriormente también. Entonces, sí, bueno, es como que no le encuentran muy bien la vuelta al pronóstico. Entonces, ¿cuál es el punto? Que va a depender de cuánto sea esa cosecha, porque si la cosecha es ya como ha pronosticado el instituto, bueno, esos 300 millones de litros que se dice que hoy sobran y que es cierto, están en las bodegas, bueno, mirando hacia futuro, con una cosecha más baja ya se hace un poco menos. Y si es menor aún de la cosecha que dice, que el pronóstico que ha dado el instituto, bueno, ese stock se reduce aún más. A mí me pasó en carne propia. En el año 2015, fin de 2015, yo asumí como subsecretario de Agricultura. Habían, según distintas mediciones, entre 200 y 400 millones de litros que sobraban. Todos lo recordamos.
Es más, la primera medida nacional que hizo el gobierno fue poner plata para retirar ese excedente. Bueno, vino la cosecha, fue tan baja la cosecha, 10,2 millones de quintales, la cosecha más baja de los últimos 60 años, que el excedente desapareció inmediatamente y empezaron a corregir los precios y hubo una mejora, por supuesto, en los productores. No estoy diciendo que vaya a ocurrir exactamente lo mismo, porque la verdad es que... Pero es cierto que hemos tenido muchas granizadas, tuvimos la helada del 2 de octubre que afectó bastante, y tenemos este corrimiento que hablan los productores, donde hay unas mermas importantes en los viñedos, y sobre todo en las uvas con destino a mosto, las uvas criollas, las uvas mezclas, tienen una merma importante, con lo cual yo estoy seguro que en el mercado se deberían formar precios superiores en ese tipo de uvas, ¿no? Porque el mayor inconveniente justamente es ese, el precio y las expectativas sobre los precios de los vinos concretamente, ¿no? Claro, porque cuando hay excedente, es como el sol, sale para todos. Cuando hay excedente de lo que sea, pero no vale nada. Hoy el excedente es vino tinto varietal. Vino tinto varietal. Es muy difícil explicar cómo se juntó un excedente de vino tinto varietal cuando las uvas tintas están equilibradas con su demanda. O sea, evidentemente lo que ha ocurrido allí es que hay un corte de blancos con tintos que ha hecho que se acumule vino tinto, y hoy el principal problema lo tienen los productores de uvas tintas y sobre todo los de calidad. Por eso, a ver, es un problema complejo el que ha sucedido y gran parte de eso, porque acá dicen, no, el problema del excedente es que se ha consumido menos. Eso no es real. Entre las exportaciones y el consumo interno, estas subieron y este bajó, pero cuando se compensan es casi lo mismo que en el 2017 lo que se ha vendido de vino. Entonces, no es que haya un problema tanto de demanda, no ese es el problema fue un error en el pronóstico de cosecha muy grande el año pasado, que nos hizo hacer menos mosto del que deberíamos haber hecho, y luego este tema del coloreo, como le llaman, de vinos blancos transformados a tintos, que ha hecho que se acumulen un montón de vino de tinto. La importación también incidió. Bueno, absolutamente. La importación de vino fueron casi 100 millones de litros, en un proceso de tiempo que duró entre fines del 16 y principios del 18, que es bueno también una práctica que la hizo la propia industria. Nosotros desde el gobierno aumentamos los ingresos brutos para castigarlo, si se quiere, o disuadirlo, pero bueno, lo hicieron igualmente, más allá de esa política que se hizo en contra de ellos. Entonces, error de pronóstico, importaciones, coloreo de vino, ahí está el excedente de vino tinto que hoy tenemos. Y el grave problema, como para finalizar esta charla, tiene que ver con los precios bajos y los insumos, todo lo que tiene que ver con los costos que tiene la producción en la actualidad, con energía, agua, etcétera, ¿no? En el medio, digamos, de una crisis importante general y económica, y en particular para la vitivinicultura. Sí, es cierto, hay algunos insumos que están dolarizados y que se han aumentado. La energía eléctrica, obviamente, que todos lo sabemos que ha aumentado, pero bueno, también hay otros factores, como por ejemplo la mano de obra, hoy está un poco más, o sea, la ficha se está pagando más o menos lo mismo que el año pasado. Por eso, bueno, ahí hay una reducción que compensa un poco los costos para el productor, pero no obstante, el problema del precio es real, eso yo no lo voy a negar. Y por eso es que hicimos el fondo anticíclico no solo para operar con el operativo de compra de uvas, sino que también vamos que no hemos hablado nada de eso, tratar de potenciar las exportaciones de vino, sobre todo de color, a granel, de modo de retirar ese excedente y poder tonificar un poco el mercado de vinos. Y lo más relevante, creo, de todo, porque nosotros nos conocemos ya hace un tiempo, es esto de que queda por 4 años, o sea, excede nuestra gestión. Creo que hay una política de Estado. De hecho, agradecemos al justicialismo habernos acompañado en este tema, de modo de que, bueno,
El problema que hoy tenemos, yo creo que con los instrumentos y las herramientas que se han generado y se van a generar, porque esto no termina hoy, seguramente va a ser capeado con éxito. Les proponemos hacer una pausa, enseguida volvemos y continuamos con este programa semanal.